Hola a todos, bienvenidos una vez más a Lecturas Comentadas. En esta oportunidad vamos a trabajar el capítulo Desfijación del libro de François Julien, un libro que venimos trabajando ya en diferentes capítulos. Bueno, en el apartado 1 se abren preguntas. Una de ellas dice: ¿a partir de qué, desde cuándo las cosas empezaron a no funcionar, empezaron a bloquearse? eh, Nos está hablando de aquellas problemáticas de los primeros capítulos. Está retomando esas cosas del principio. ¿Qué pasa en la cura? ¿Sobre qué trabaja la cura? Iba a decir que constantemente se señala como culpable a la represión, eh, pero se pregunta qué habría en el origen de esa represión, qué produce que el psiquismo quede estancado en aquello que provocó el trauma y que ya no se pueda salir. Bueno, estas son algunas de las preguntas que él va abriendo. eh, por el título podrán ya indicar de que se dirige a elaborar lo que es la fijación, ¿no? Fijación, justamente, fixierum, sirve para señalar ese comienzo. Lo grave no es tanto lo que nos sucede, sino el hecho de que se fije. Podría parecer, como en un reverso, lo que constituiría el objeto de la cura y a lo que ésta tiende, deshacer las fijaciones. Yo diría, dice el autor, producir una desfijación. Este apartado continuará elaborando un poco la relación entre la fijación y la represión. La fijación se opondría al crecimiento y al desarrollo, entendido en un término libidinal, sin un ideal, ya lo vamos a ir viendo. La fijación se presenta como un quedar atrás, pasivo. Resulta fatal, dice, que una fijación que no permite la renovación y es portadora de adhesividad no deje salir más al enfermo de su mal y desemboque en la compulsión a la repetición, que así queda atado a su trauma como una estaca y en adelante está condenado a girar a su alrededor incesantemente. Por ende, represión, falta de desarrollo y compulsión de repetición son lógicamente las tres fases o dimensiones del proceso patológico que enlaza la fijación. Bueno, hasta acá el apartado 1. En el segundo apartado se retoman los interrogantes. Para destacar uno de ellos es cómo delimitar en detalle ese quedar atrás de la pulsión que hace que se demore en lugar de desarrollarse, que se aferre a los acontecimientos o al objeto sin moverse más, obstaculizando la capacidad de avanzar. Y acaba de traer una escena que se lee en Zhuangzi, que ofrece una imagen, dice él. La única preocupación que debemos tener en mente, si queremos librarnos de todas, para dejar que a nosotros se expanda la vida, nos dice, es deshacer las fijaciones que podrían manifestarse en ella. La escena ocurre en la antigua China entre un príncipe y el sabio. El príncipe le pregunta: oí decir que su maestro había aprendido a alimentar la vida. ¿Qué asimiló usted al respecto? Bueno, entonces ahí el sabio un poco que se escabulle, no le contesta, contesta reservado: yo pasaba la escoba delante de la puerta del maestro, ¿qué puedo saber asimilado yo? Bueno, en esta respuesta François Julien igual nos interpreta de que hay algo de respuesta en eso. Barrera en la puerta expresa de manera elemental que solo hay una cosa que hacer para liberar y mantener la propia vitalidad, que es desembarazarse de aquello que simultáneamente satura el umbral, que sería la puerta, e impide avanzar. Pero el príncipe no lo escucha y espera algo teórico.
Entonces el sabio le responde, oí a mi maestro decir, ser apto para alimentar la propia vida es como hacer pastar ovejas. Si uno ve que se quedan atrás, se las azota. Bueno, y acá empieza toda una metáfora del pastor, ¿no? Que es el pastor de Shui. No guía el rebaño caminando a su cabeza como el buen pastor. Veremos ahí alguna alusión a Occidente, que lo guía por senderos en desiertos hacia una tierra prometida, sino como que cuida detrás de los animales para que no se detengan por una motivación disidente, de manera que todos sigan avanzando. No es progresar hacia un ideal, siguiendo la esperanza de un día llegar a destino, de acceder a la salvación, sino de mantener todos los propios recursos vitales en desarrollo. Entonces un poco la idea sería deshacer lo que se fija en mí y que al retenerme atrás, al fijarse, me impide seguir avanzando. Bueno, esta palabra del azote un poco podría hacer espantar a varios. Yo creo que no lo toma en un sentido sádico ni fantasmático, sino más bien como el otro ejemplo del coscorrón, ¿no? Lo propio del sabio, según lo define Mencio, acá tenemos otra fuente, es que tras haber elevado hasta la grandeza, no se detenga allí, no se quede fijo, sino que la transforme. Y ahí empieza a haber toda una cuestión diferente al ideal. Eh, También vuelve a aparecer y retorna la figura del sabio que dialoga con la posición del analista, aunque el analista no es un sabio claramente, pero es un semblante que le permite interrogarse, tengo entendido. Si uno se inmoviliza en una virtud, o más en general en la propia grandeza, y con esto cierra el apartado del autor, se empieza a obstaculizar por esa fijación la capacidad de mantenerse en camino que nos hace referencia al Tao, y por lo tanto de desplegar cada vez más ampliamente sus propios recursos y seguir avanzando, sería en todo caso lo pertinente de avanzar, ¿no? Iniciando el apartado 3, se pregunta si no será en este punto donde Freud se hallaría en la más profunda analogía con el pensamiento chino. Allí donde el pensamiento chino mejor puede aclarar desde afuera el pensamiento de Freud, incluyendo sobre todo aquello que Freud vislumbró, pero que no explicitó, por estar preso en la red de categorías que han estructurado las concepciones europeas. Aquí vemos la postura del autor. Él se dirige a elaborar lo impensable, a partir de ciertas pistas, de ciertos indicios de Oriente. Si nos preguntamos a qué apunta la cura, ¿no podría la respuesta asemejarse a algo así como volver de nuevo evolutivo lo que se había fijado e inmovilizado, quedado fijo en la vida psíquica? O incluso volver a introducir lo evolutivo allí donde hay fijación. La cura, dice, no tiende a la verdad, esto es una lectura, tampoco apunta al bien, su función no es moral. ¿No tendría en efecto la cura, diciéndolo de manera china, a reintroducir la viabilidad, entre comillas, allí donde hubo atascamiento o fijación? Reintroducir movimiento allá donde hubo obstrucción o embotellamiento. La metáfora de la obstrucción está muy presente en Freud, nos dice, y tal vez sea más significativa de lo que parece. Y acá va a traer una cita muy, muy linda de Freud, de 3 ensayos, que retomando esta metáfora de la obstrucción dice, llenado colateral de las vías anexas en caso de obstrucción por la represión del lecho del río principal. Bueno, es una frase un poco sacada de contexto, pero que pone en juego la represión, pone en juego
las vías anexas, la obstrucción y el lecho del río principal es un término muy interesante para pensar en los términos que Julien nos plantea. Y aquí empezaría a elaborarse una idea que es la de elaborar una desfijación por una desobstrucción, volviendo a este, a este ejemplo de barrer el umbral, ya que no entra en la perspectiva del bien y la verdad, tampoco se constituye como meta. La desobstrucción puede ser inducida, ocasionada, pero no alcanzada. No puede más que proceder de un camino, es decir, por un autodesarrollo. Y aquí resuena el concepto de sesgo, ¿no? Nuestro pensamiento sobre la conducta en Europa, desde los griegos, es finalista. Nuestra acción debe ser con miras a tener un objetivo. La desfijación, por desobstrucción, subyace considerar la vida psíquica como un curso y privilegia su fluidez en contra de la inmovilidad que la amenaza. En este sentido, se invita a considerar la conducta no como compuesta de actos, sino como un curso, según la categoría de proceso. Deshace de golpe todas las opciones que dispone Occidente. Entonces termina este apartado diciendo que si tenemos que transformar nuestra conducta es para sacarla del estancamiento de aquello que tiende a fijarla, a dejarla fija, de manera que nuestra vitalidad siga en curso, en progreso, que no deje de comunicar y de seguir avanzando, manteniéndonos alertas, alegres. Una vez más, el resto, a la manera de hacer el bien al prójimo, no es más que una consecuencia. Bueno, en este apartado que comentamos estuvo haciendo alusión a lo que él llama unos desplazamientos de Freud, que fue con respecto a la cura. Y aquí va a traer otro que es el de la conciencia, la concepción y el papel de la conciencia. Va a remitir a la interpretación de los sueños para traer de allí una definición de la conciencia en tanto es el órgano de los sentidos, dice Freud, ya que está vuelto hacia las percepciones externas y por otra parte hacia el interior mismo del aparato psíquico, cuyos procesos cuantitativos son experimentados cualitativamente como placer y displacer, tras haber sufrido diferentes modificaciones, en tanto esta reconfiguración es un término insuficiente, se trata en todo caso de una revolución que despedaza el estatuto de la conciencia, a la vez como poder trascendental y como fuente del libre albedrío. Al principio del último capítulo de la interpretación de los sueños, Freud comienza señalando que si observamos más de cerca, se ha conducido a admitir la existencia más allá de dos sistemas, la existencia de dos tipos de procesos o de especies de flujos de excitación. Y esto es subrayado por Freud, dos especies de flujos de excitación. Retorna otra idea del proceso, otra idea del desarrollo, otra idea de la acción, como venimos trabajando. Bueno, va a elaborar un poco esto, el curso procesual. Y aquí va a estar en juego la idea de regulación, un término que también se extrae de la interpretación de los sueños, en tanto la excitación cualitativa del sistema perceptivo sirve como regulador de la cantidad móvil del aparato psíquico, entiéndase una de las funciones de, si se quiere, el sistema de conciencia. Dice, es probable que sea el principio de displacer, citando a Freud, lo que regula, en principio automáticamente, los desplazamientos de la investidura. Se preguntará entonces Julien qué significa regular, ya que habría que traducir el término alemán no como reglar, según otras traducciones,
reglar que implicaría que hay una normatividad previa a la acción que regula el proceso. Y aquí dice, regulación ha ingresado por la ventana de contrabando en nuestro vocabulario teórico. Dice que proviene de la técnica y constituye una innovación en la lengua europea y no forma parte de nuestras grandes nociones instauradas. Que en todo caso hizo falta que, el término de regulación esté en relación a la regla, eh, pero en todo caso habría que ponerla en su contra, ya que regulación concierne a un mecanismo, a un organismo, está siendo tomado en su sentido biológico, ¿no? No deriva del ideal o del modelo. Pensemos en las homeostasis o en las teorías cibernéticas de los sistemas biológicos. Dice que en todo caso estaría en relación a lo funcional, en tanto regular es mantener un equilibrio en el seno de un proceso, de modo que éste se renueve y permanezca andando, en lugar de desviarse y bloquearse. Bueno, aquí tendríamos que hacer igual a la salvedad del malestar, ¿no? Y de la fijación y de la compulsión de repetición. Va a decir que es este un motivo por el cual esa noción está en la base de todo el pensamiento chino. El cielo, como absoluto de lo real, no es otra cosa que esa capacidad reguladora, porque no se desvía de su curso, en primer lugar del curso de los astros, del día y de la noche, de las estaciones. No se bloquea, permite la continua renovación de la vida. Asimismo, la función del sabio no sería reglamentar, sino regular la sociedad mediante su influencia que se expande discretamente y a largo plazo. Lo que caracteriza a la regulación es que mantiene, mediante el equilibrio y la armonía, la viabilidad, aunque no tiende a una meta. Como la vida no tiende sino a la prolongación infinita de su proceso. Por eso no es ideal, ya que lo ideal implica una ruptura entre el modelo y el deber ser al cual se aspira y su realización. No tiende sino a que el curso se mantenga en curso, sin nada que se estanque o quede fijado, como el rebaño del pastor taoísta azotando lo que se queda atrás para que siga avanzando. Bueno, acá termina el último apartado, termina el capítulo. Nos queda una transformación silenciosa, el siguiente capítulo, y una nota justificativa. Eh, bueno, los invito a continuar por este camino. Eh, Espero que les guste, como siempre. Si algo les despierta alguna elaboración, algún comentario, lo pueden dejar ahí en comentarios. Pueden darle al botón de like y se pueden suscribir también, que ayuda mucho. Y bueno, de este lado terminamos por hoy y continuamos la próxima.